Bienvenidos a Conexión Juvenil, alimentando tu fe, inspirando tu vida. En el día de hoy tenemos un capítulo muy interesante, gratificante. Lamentamos que Edwin Loa y Vázquez, que nos dijeron que le diéramos mention, pues aquí está. No están con nosotros, pero realmente estamos muy contentos y felices de tener a Dani, Alexander y Ámbar de Montero. Sean bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sienten? Yo estoy en Victoria, gracias a Dios. Muy Qué bien, bueno. gracias a Dios. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias a ustedes por aceptar. Realmente es un placer y un privilegio. Andy. Dios le bendiga a todos. Vamos a comenzar con una cita bíblica. Proverbios 18, su verso 22. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hoy el tema de hoy es, esperando a la persona correcta. ¿Existen las almas gemelas? Dios elige mi pareja. Eso lo vamos a ver hoy. No se desespere. Dani y Ámbar, Ajá. una pareja que se conocen desde la secundaria. Desde entonces son líderes de alabanza, de danza y también Dani predica la palabra del Señor. ¿Cómo se conocieron? Bueno, somos parte, como tú mencionabas, somos parte de esos ministerios, gracias a Dios, y un saludo también a nuestro pastor Henry Mays. Hay pastores adjuntos a nuestra iglesia, nuestro hermano Manuel Latil y entonces nuestra cobertura de jóvenes, que es nuestro pastor de jóvenes, Julio Quejú, y nosotros estamos entonces liderando a esos bellos jóvenes que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Que creo que voy a ser viejo pronto, ¿verdad? Unas cuantas canas que van a salir, pero los amo a todos, gracias a Dios. Los amamos. Y sí, Dios me ha unido a esta hermosa dama por su misericordia, porque yo no fui, como yo le comentaba, yo no fui del todo cristiano. Sí tuve una juventud quizás dinámica, como quizás la tiene cualquier otro joven que no conoce de Cristo. Pero ella sí fue una bienaventurada porque sí nació dentro de los caminos de Dios. Entonces, hubo un momento que en esos de yo poder probar y probar las cosas que son terrenales, hubo una baja, como decimos nosotros. Hubo una baja que me hace entender el por qué y hacerme la pregunta, que creo que esa pregunta es la que tenemos que hacernos todos nosotros. Y es, ¿realmente uno viene a esta tierra a disfrutar de los placeres que nos brinda este mundo? Y justamente esa pregunta fue la que vino, ¿verdad?, a mi corazón. En un momento quizás donde pasé una situación difícil como joven. Y eso me traía a mi corazón y a mi mente, ¿realmente tú naciste para eso? Para simplemente tú salir a una fiesta, tú hacer cosas meramente terrenales para que simplemente al otro día tú sigas teniendo esa ansiedad de querer algo, llenar algo que todavía, ¿verdad?, al final va a seguir vacío. Y ahí entonces donde yo digo, bueno, tengo que hacer cabeza. Y nada, investigando y demás, yo me quedé en mi casa, estaba buscando esa respuesta. Y entonces gracias a mi madre también, que mi madre es una mujer de oración, que estaba orando por ese hijo, ¿verdad?, para que pueda asistir a la iglesia o por lo menos conocer de Dios. Entonces, en esos pasos y en esas oraciones de ella asistía primero a una iglesia. Yo no asistía mucho, quizás por algunas cositas que veía, pero entonces ahí es que llega, y para no cansar el cuento, donde ella asiste a la iglesia de mi amada esposa. Y ahí es Ay, se ama de voz. Sí. La iglesia no mía, es de Dios. Bueno. Pero Dios te plantó ahí para que veas. Y utilizó para cómo son las cosas de la vida. Yo no sabía que ella estaba ahí porque, como tú decías al inicio, nosotros nos conocimos en secundaria. Pero para que tú veas cómo son las cosas de Dios, ahí llega mi madre y demás. Entonces yo voy una primera vez y ahí es que la veo entonces ella tocando piano. Ay. Y gozando el Señor. Era una marquesina y gozándose en el Señor. Qué bueno es alabar al Señor. Tan, tan. Y yo con mi gorrita ahí, tú sabes, ese muchacho que todavía No había aceptado. no había aceptado y que anda conociendo. Y nada, entonces en esos pasos también ellos tienen una especie de células, de grupos de jóvenes. Y ahí también es donde yo me comienzo a involucrar poco a poco.
Entonces me comienzo a involucrar y ya por el tema de convicción que comencé a estudiar las escrituras, entender realmente quién es Dios, no un tema de yo saber, bueno, existe una entidad superior a la nuestra, sino bueno, yo sé que existe un Dios y que ese Dios es quien va a responder a esa pregunta que yo me estoy haciendo, de qué realmente yo vine a hacer a esta tierra. Entonces ahí es donde ya ahí mediante las escrituras hay cosas que van llegando. Ella tiene su vida, sus procesos como cristiana, y yo tengo también mis procesos de un nuevo creyente. Y ese nuevo creyente que también comete errores, que sigue cometiendo errores, pero en ese momento que se caía, que se levantaba, y que de una u otra forma también llegó quizás a conocer a una o dos personas dentro de ese proceso, que yo entendía por el tema de quizás, ¿verdad?, conocer y demás, que bueno, yo estaba dentro del plan. Pero son cosas que incluso pasa para que las cosas que Dios quiere hacer, pues simplemente se queden marcadas en nuestra vida. Entonces, yo tenía mi proceso, ella tenía su proceso, que creo que es bueno que tú hables ahora en base a ese proceso quizás de esa joven cristiana que iba creciendo, mientras yo llegaba a la iglesia quizás pasando el mío, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Bueno, antes en secundaria no fue que éramos amigos o algo por el estilo, pero sí nos veíamos. Estábamos en el mismo grado, pero en secciones diferentes, en esa escuela, en la base aérea ahí. Estábamos ahí y yo sí lo veía. O sea, si yo lo veía en la calle, es una gente que, pero mira, él está en el colegio también. Que tú puedes decir que lo conoces. Pero ciertamente así de una que amistad, éramos amigos, una amistad entablada y todo lo demás, no. Pero sí dentro de nuestras amistades, pues entre ellos se conocían. Ahora, en la escuela yo era esa niña tímida, recogida, que estaba siempre con el mismo grupito. Y él, pues, era el chico que socializaba con muchas personas, con muchos otros chicos. Pero yo sabía quién era. Podía identificarlo de una y saber de dónde te conozco. Y no sé por qué, pero no sé si les ha pasado, pero a veces tú ves a una persona y tú dices, wow, yo creo que yo puedo como que llegar en algún momento a ser full amigo de esa persona. Claro. No pensando como que en amor de inmediato, pero me ha pasado con chicas y con chicos que yo los veo y yo digo, hey, yo puedo llegar como que, yo siento como que yo puedo llegar a tener una buena amistad con esta persona. O no sé qué pueda pasar con esta persona, pero wow, qué bien me siento, qué bien congeniamos. Y creo que pasaba algo similar. Hasta el momento, ¿verdad? Que él llegó a la iglesia ese domingo y yo lo vi y yo me todo cuando yo dije, ay, es el muchacho del colegio. Bueno, y como que ya, ahí pasó más nada. Sí pasaron esos añitos en donde él se seguía congregando y demás. Llegó el momento en el que él quiso estar en la alabanza, aprender guitarra. Y en ese momento yo no tenía tal vez una relación de noviazgo con otra persona, pero sí estábamos conociéndonos, o sea, estábamos saliendo. Y era tal vez mi primera experiencia así pública, donde mis papás tal vez sabían que, bueno, había algo con otra persona, estoy conociendo a una persona, que mis padres lo sabían. Y estaban pendientes de ello y me aconsejaban en ese proceso también, y mi líder de joven me aconsejaba en ese proceso también, pero al final siempre había como que esa cosita y esa pregunta dentro de mí, o sea, siempre decimos, o siempre crecí con eso en mi mente, de que si vamos a estar con una persona, o sea, no estamos pensando en que yo voy a ser tu noviecito de ahora o algo por el estilo, sino que estamos pensando en algo más allá. Entonces, en mi corazón siempre tuvo muy impregnado eso, que a quien conociera era una persona que de alguna otra manera yo quería ver como futuro matrimonio. Aunque en ese momento era aún jovencita, creo que tenía unos 16, 17 años. Pero igual, me dio una oportunidad con esa persona. Al final las cosas no funcionaron porque yo me hice la siguiente pregunta, o sea, dentro de mí, o el Señor permitió que yo pensara así. Y yo hice la pregunta de, esto que tú estás viendo ahora, esto que tú estás conociendo ahora, ¿es con lo que tú quieres casarte? O sea, estamos hablando de que con esto que tú estás viviendo ahora, tú vas a vivir toda tu vida. Y cuando yo me hice esa pregunta, yo comencé como a mirar todo el panorama. Y yo dije, no, realmente no. Esto no es con lo que yo quiero vivir toda mi vida. Entonces, ahí de alguna otra manera, de la mejor forma que pude, como que esa relación, ¿verdad?, se detuvo. Y hasta ahí llegó. Luego entonces pasa un evento muy chulo en la iglesia y es que nos permitieron viajar a México. Pero antes de eso, ya ahí, por ejemplo, en ese caso donde ella iba a mencionar sobre ese momento especial, sí ha pasado un transcurso bastante largo porque, como yo le decía, yo soy muy de preguntar
Y en ese proceso con Dios yo hacía muchísimas preguntas. Hasta que en esos errores y muchas cosas que cometí quizás en el transcurso, es donde ya quizás yo conozco y digo, y en una actividad incluso de un retiro de varones, yo dije, Señor, ya realmente yo necesito saber. Porque aún estando en la iglesia, yo estoy ya en un ministerio de alabanza. Yo sé que tú me quieres que yo lleve las enseñanzas, la palabra tuya. Yo creo que ya esas cosas generales, ya yo la conozco. Pero yo necesito que tú me digas el por qué yo nací, el por qué, cuál es el propósito específico para mi vida. Y esa era la pregunta que yo siempre le tenía a él, siempre. En todas mis oraciones, esa era mi pregunta. Entonces, llegó un retiro de varones, recuerdo yo, donde específicamente Dios utilizó a mi pastor, que es su papá, para hablarme. Pero justo en esos momentos, cuando él me estaba hablando, yo no escuchaba su voz. Literalmente yo decía, wow, qué voz tan bonita la que me está hablando. Y justamente era contestándome lo que yo le estaba pidiendo, que me respondiera el porqué de yo nacer. Y luego ya cuando yo conozco eso es donde mi vida cambia y mi manera de ver las cosas cambian. Donde ya tomo decisiones más concretas, donde ya no entro en relaciones, no conozco a una persona porque ya yo sé mi dirección. Yo tengo una visión más clara de las cosas que yo tengo que hacer. Y creo que una de las cosas que no solamente nosotros, sino lo que yo también trato de enseñar, es que las personas conozcan no solamente el general, porque Dios nos manda que prediquemos las enseñanzas. Posiblemente tú estás en un ministerio de alabanza, posiblemente tú estás fungiendo con algo de danza, o eres multimedia, etcétera, etcétera. Pero posiblemente en estas cosas que tú estás haciendo, de unos dones que Dios te entregó en las manos, estas son herramientas que te van a ayudar a tú poder cumplir con ese específico que Dios te entregó. Y eso era lo que de una u otra forma Dios estaba evidenciando hasta que me lo entregó. Mira, yo te puse en este ministerio fue para algo. Yo te he estado encaminando en estas cosas fue para algo, para esto en especial. Y cuando yo lo vi así, y todo realmente cambió. Entonces ahí es donde tenemos ese proceso, ya yo veo las cosas distintas. Obviamente, no es que ahora soy perfecto, sigo cometiendo muchísimos errores, pero de una u otra forma, yo sé a quién tengo que recurrir. Exacto. Yo sé a quién tengo que simplemente doblegarme y decir mi yo, echarlo a un lado y que Cristo sea entonces el centro de mi vida, constantemente. Y me muestro así, me muestro a Dios sin filtro. A Dios. Cuando yo estoy en mi intimidad, yo me muestro así, de esa misma manera, porque he entendido que cuando tú te muestras así es donde vienen esos cambios y esa madurez que cada uno de nosotros debe de tener. Entonces ya cuando nosotros hemos conocido, y ella también tiene su proceso de conocer también realmente, porque el ser hija de pastor es una función realmente. Es algo bien interesante. Eso te iba a preguntar. Es hija de pastor. Pero aparte de todas las cosas que ella sabe que Dios le ha tratado con ella y que tiene en su corazón también, yo sé que también ese proceso también lo vivió. El proceso de, no solamente de unirte a una persona, sino el porqué de las cosas aquí en esta tierra. Entonces, cuando ya estábamos listos los dos, yo la conocí a ella en la iglesia. Pero en ningún momento, para que tú veas cómo son las cosas, en ningún momento yo la vi con otros ojos. Ni por ser hija de pastor. Ni por ser hija de pastor. Ok. Porque eso es un punto. Que lo tenemos aquí anotado. Hija de pastor, vamos para allá, todo es más fácil. Claro sí. Se me van a dar las cosas mejor en la iglesia. Sí. Tú dices, aquí yo tengo unos puntos que sí. Voy ganando. Exacto, voy ganando. Gane todo. Pero para que tú veas, y un paréntesis, la que sí veía algo que mi mamá decía, mira, a mí me encantaría que tú te con una muchachita como esa. Como ambos. Estamos hablando tipo 2015, ¿eh? Ajá, exacto. Ella vio a esa muchachita y ella dijo, mira, esa muchachita como que me gusta. Pero ella lo hacía a modo relajo. Yo en ningún momento, como te digo, yo estaba en mi mundo. Pero en ningún momento a ella la vi con esos ojos. Y más, que yo también conocía que ella también tenía su proceso con una persona. Y que yo respetaba eso. Y yo, todo ahí. Entonces ahí sí viene ese momento especial donde, yo viajo, también tenemos unos viajes misioneros y demás. 2018. Exacto.
Luego de que nosotros vamos, también es, bueno, otro viaje misionero. Por en ese, entonces va ella, yo me quedo. Y ahí entonces donde tú entras y dices lo que va a decir. Sí, no me recuerdo en qué año fue ese, no recuerdo en qué año fue ese otro viaje, pero el Señor había motivado mucho a eso a la iglesia, junto con nuestro pastor juvenil, a que saliéramos. Y en ese año ellos fueron a Guatemala, el siguiente año yo fui a México con ellos. Antes habían ido en grupo y a ese viaje a México fui yo y mis líderes de jóvenes, o sea, el pastor y su esposa. Y ya había pasado el tiempo, habían pasado los meses, y yo no estaba como que pensando en nada, ni en buscar a nadie, nada por el estilo. Al contrario, en México me relajaban porque decían que si yo iba a ir a ver a algún mexicanito, que si me iba a enamorar de algún mexicanito. Mientras estábamos allá, salían esos relajos. El mexicano dominicano. Mientras estábamos allá, salían como que esos chistes, esas bromas. Pero ciertamente, a ese lugar yo fui. Yo dije, Señor, yo quiero hacer lo que tú nos has mandado a hacer. No sé tampoco por qué me vas a llevar allá, pero la intención era eso, servir, ayudar a un pastor amigo, a un pastor hermano, durante esos 15 días, si no mal recuerdo. Y fue una experiencia maravillosa, de la que yo lo menos que iba a pensar era que al volver, pues algo diferente, como que iba a nacer en mí, algo diferente, o con otros ojos yo lo iba a mirar a él. Tampoco entablábamos de que conversaciones por WhatsApp, ni nada por el estilo. Eso no existía. Eso no había pasado, pero sí, nos veíamos siempre en los ensayos de alabanza, nos veíamos siempre en el culto de jóvenes. Comenzamos a servir juntos en varias áreas, en varias actividades, porque como jóvenes en la iglesia, gracias a Dios y gloria a Dios por eso, tratamos de involucrarnos en todo lo de la congregación y hacer muchas actividades con el fin de permanecer en el Señor y de seguir aprendiendo. Y recuerdo que mientras estábamos en México había un grupo de WhatsApp y él se salió de ese grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Yo no sé. Hasta el sol de hoy, yo no sé. Al sol de hoy, yo no sé por qué. Y yo le dije a mi líder de jóvenes, ay, mira, pero Dani se salió del grupo. Y fue sanamente, sinceramente. Fue muy sanamente. Fue sana. Dani salió del grupo porque se habrá salido, que no sé qué. Y ellos me dijeron, pregúntale a ver qué pasó. Y estábamos, que faltaban unos cuantos días. Faltaban unos cuantos días para volver. Y nada, yo lo escribo para que vean que ni siquiera estábamos en los mismos grupos. Ni siquiera fue por el WhatsApp que le escribí por Instagram. Que porque se salió del grupo. ¿Y por qué por Instagram? No sé, no sé, pero fue por Instagram. Yo había subido algo. Y creo que tú respondiste algo, no sé. Algo así, no sé. Pero ahí yo le escribí que por qué se salió, que qué pasó, que no sé cuánto. Y ahí comenzamos a hablar. Sin mentirle, después de ese día, esa noche en México, que me costaba dormir allá. Después de esa noche, nunca más dejamos de hablar. Y cuando yo regresé de México, mis hermanos siempre bromeaban. Y como me veían chateando mucho, le decían a papi de que, mira, ella está hablando mucho como con un mexicanito, porque ella desde que llegó, y comenzaban a chismear con eso. Y yo y mi madre, si supieran que no era ningún mexicanito, que no sé qué. Pero, en fin, estábamos hablando y nuestra relación se volvió muchísimo más estrecha. Porque comenzamos como que a hablar con un poquito más de interés, no solo por hablar. A pesar de que ya teníamos varios años, eso fue tipo 2019, algo así. Sí. Yendo a la iglesia, participando en todas las cosas juntos, yo sabiendo quién es. Yo yendo los domingos en la tarde, porque se estaban coritos los domingos en la tarde en su casa. Eran por su hermana, ni siquiera era porque él lo invitaba. Pero esa fue también la carnada. Esa fue también como la carnada para que él por fin como que se asentara en la congregación, se asentara en los caminos del Señor y todo lo demás. Y fue bueno. Y en fin, nos reuníamos siempre ahí y siempre él estaba ahí. Pero como que tampoco nunca hubo un espacio que yo dijera, ay, sí, mira, él me gusta o algo por el estilo. No, nada que ver. Entonces, al regresar, recuerdo que para un ensayo de alabanza, yo lo vi con otros ojos. O sea, no sé cómo decirte. Así, tipo Pablo, cuando se le quitaron las escamas de los ojos. Veo diferente. Pero recuerdo que a partir de ese momento, yo lo vi diferente. O sea, yo siento que lo vi con otros ojos. No lo vi igual. Y como que en mí nació un interés por ya esa otra persona de él, ese conocerte un poquito más. Entonces ahí sí comenzamos a hablar, no sé qué, no sé cuánto, y llegó la pregunta de hubo un momento ya en el que llegó la pregunta seria, una pregunta importante dentro de todos esos chats, y la pregunta era ¿cómo tú quieres que sea esa persona que el Señor te envíe? Entonces cuando esa pregunta llegó, ya tú dices, ok, y ahí comenzó como ya la cosa un poquito más seria. Y ya ahí él me preguntó que si yo quería
de alguna u otra forma iniciar una relación con él. Ya ahí yo tomé la decisión de una vez de ir donde mi papá y contarle. Ay, porque sé que ya había conocido otra persona. Ojo, sus padres son pastores de la iglesia. Incluso ¿verdad? no es que ellos, no es que ellos me estuvieran diciendo como que no, tú tienes que contarme todo, tú tienes que decirme nada por el estilo, pero en mí había como que ese deber de hija, y con mi papá siempre he sido así, que mi papá para mí lo es todo. No por ser el pastor. No por ser el pastor, mi papá para mí lo es todo. Hasta cuando yo estaba chiquita, que yo le decía a mi papá, y que eso una vez lo compartí en la iglesia, que eso lo veo como una enseñanza de Dios conmigo. Porque yo, antes de vestirme, yo iba todo el tiempo donde mi papá y le decía, pa, esta ropa está bien, cada vez que iba para la iglesia. Y no era porque mi mamá no me pudiera decir si la ropa estaba bien, pero yo sentía que pa era la respuesta sincera. Mami siempre iba a decir, sí, tú estás linda, aunque la faldita tuviera un chin corta. Oh, sí, está bonita, aunque tuviera un poquito apretadito el vestido. Pero papi era como que esa respuesta, esos zapatos no van con eso. O mira, ese vestido no, esto está feísimo. O como que esa respuesta sincera siempre la esperaba de pa. Y eso fue para mí una enseñanza del Señor. De que así yo debo ser contigo, Señor. O sea, preguntártelo todo, decírtelo todo, buscar tus respuestas ante las cosas que yo hago y deseo. Si son conforme a las tuyas. Entonces, de alguna otra manera siempre se desprendió eso en mí. El que si yo voy a salir, yo tengo que preguntarle a Pa y saber qué Pa opina. Si yo voy a conocer a alguien, yo tengo que preguntarle a Pa y saber qué. Tanto así que una vez tuve un enamoradito, que eso sí fue algo de niños. Y Pa, cuando lo conoció, que lo llevé a una actividad de la iglesia, simplemente nos estábamos conociendo, Pa dijo después que no le gustaba. Señores, inmediatamente mi papá dijo eso. Yo le escribí, yo le dije, yo lo siento, pero tú no le gustas a mi papá. Y se terminó eso. Pero era muy niño, o sea, era muy niña, eran cosas de niños. O cosas de jovencitos. Y, en fin, para mí la opinión de mi papá siempre ha sido muy importante. La relación con mis padres es muy importante. Y dentro de lo que puedo, sin vergüenza, les cuento todo. Soy demasiado bocona. Creo que en nuestro matrimonio esa es una de las cosas por trabajar. Porque yo voy, o sea, yo quiero contarle todo a papi y a mami. Aunque tal vez ya lo hable con él y yo no tengo que hablar con ellos. Y ya hay una etapa diferente. Exacto, pero le conté. Y más porque, verdad, ya había estado conociendo a alguien y yo no quería como que estar en desorden allí, o que yo tuviera en desorden o algo por el estilo. Y fui y le conté a mis padres, fui y le conté a mis líderes de jóvenes. También. Ay, qué lindo. Se lo tomaron por sorpresa. Hay que hacer esa pregunta. ¿Eso se ve hoy en día? Bueno. Buena pregunta. Creo que a veces solemos hacer lo siguiente, y es que hacemos las cosas y después que vamos donde ellos a decirles. Tal vez ya cuando tenemos el problema, cuando tenemos ya la situación. Puede influir también porque yo veo muchos jóvenes diciendo que no le tienen confianza a sus líderes por ser quienes son. Y quizás es un punto. También quisiera preguntarles, ¿qué tuviste en ella que dijiste, bueno, vamos a hablar en términos de cualidades? Bueno, Ámbar es una buena elección para mí, y que Ámbar vio en Dani, que dijo una buena elección para mí. Bueno, creo que iba muy de la mano a lo que he mencionado desde el principio. Ya cuando mis escamas, que ya nos mencionaba acá, fueron quitadas, ya yo, cada golpe que daba, como lo decía el apóstol Pablo, yo lo daba con propósito. O sea, cualquier cosita que, como les digo, yo puedo cometer el error, pero por lo menos intenté hacer las cosas que mediante el Espíritu, pues, me inquietaba hacer. Entonces, cuando ya, que ahí creo que responde la pregunta, más que cualidades, yo vi a Dios en ella. No, porque si nosotros nos ponemos a pensar, no fue ni aspectos físicos, porque fue el mismo Dios, literal. O sea, nosotros, para que tú veas, pasamos el proceso de amistad, de amigos y demás, sin sentir nada del uno hacia el otro, sin sentir ninguna atracción. Entonces, cuando viene Dios y une a estos dos espíritus, que son el mismo al final, porque, ¿verdad?, seguimos a un mismo Dios, pero que están conectados y saben el porqué de las cosas aquí en la tierra, pues simplemente Dios unió eso para que sean uno nada más. Entonces ahí, ¿qué es lo que entonces ella pudiera ver en mí, o yo pudiera ver en ella? Es que Dios está ahí. Amén. O sea, más que otra cosa, más que cualidades que yo te pudiera decir, más que aspectos físicos, que es bastante bella, sí, pero va más allá. Sin mentirte, a veces yo le digo a ella, es increíble cómo a veces yo siento a Dios cuando tú ministras. O sea, yo siento realmente a Dios. Cuando tú diriges o cuando tú haces algo, yo soy muy ministrado, porque
la estoy viendo literalmente como ese sacerdocio que Dios le ha entregado a ella, y que eso es lo que me une a ella. Ya todo lo demás vendría siendo como añadidura. La misma palabra nos los enseña. Nos dice, bueno, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo me enfoco en buscar esas cosas de Dios que está en ella, y que nosotros, ¿verdad?, estamos conectados en esas partes, ya las añadiduras y estas cosas Dios la añadió. Es fácil yo puedo decir que una chica bastante hermosa, que me encanta estar con ella, que me deleito al verla. Estas son añadiduras que ya, por ende, pasan a un segundo plano, pero que son importantes. Porque con la persona que tú vas a durar toda tu vida, esos aspectos físicos son importantes. Tú no puedes estar con alguien que no te gusta, ¿verdad? Que no te atrae. Pero que eso Dios ya lo añadió, porque Él fue lo primero. Ese es el punto. Cuando Dios es el primero, cuando Dios es quien está en la ecuación, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás queda como un segundo plano. Y aparte de ser hermosa y de todo, creo que, como les digo, y me perdonan, pero es Dios en quien yo veo en ella. Y por eso a veces yo mismo me ministro con ella. Abro mi corazón con ella, porque yo siento que estoy con una autoridad. Igual ella conmigo, ¿verdad? Yo entendiendo y ella entendiendo el sacerdocio que yo tengo en casa. Pero en ese espacio de ministración entre ambos es porque sabemos del uno hacia el otro que hay cierta autoridad. De que yo sé que yo voy a recibir una palabra de parte de ella. Una palabra tanto de bendición como, bueno, mira, eso lo hiciste mal. Igual yo también para ella, porque Dios lo dice. Dios, cuando una o dos personas es para que sean una misma carne, una sola carne, y que eso entonces uno pueda de una u otra forma darlo a reflejar a otras personas. Entonces creo que eso, no sé si quieras decir otra cosa. Ella está impactada. Impactada con todas las palabras que te estoy diciendo. No, es broma. Pero sí es lindo, o sea, el saber que tal vez antes de casarnos, porque cuando ya tú te casas, o sea, y estás tras la puerta, tú conoces mucho más a la persona. Eso es no así. que no la conocías, sino que la conoces mucho más. Y ves un poquito más directamente sus imperfecciones, sus fallas y todo lo demás, y mucho más cuando los años van pasando, aunque aún tengamos poquitos. Pero es lindo saber que a pesar de vivir ya en el mismo techo, no ha sido solo un comentario de cuando éramos novios, sino que es un comentario que permanece aún ya tú habiendo conocido mis imperfecciones. Entonces creo que eso hace que todo sea más lindo y que tú digas, cónchale, pues era verdad lo que él me decía, porque aún estando aquí ahora en casa y ya tú conociendo quién soy, que a veces soy un chimpeliona o que a veces me enojo por cosas que no tienen sentido, tu comentario hacia mí sigue siendo el mismo. Entonces creo que eso es lindo, mi amor. Sí. No, y sí, algo que ella mencionaba cuando habla de imperfecciones. Sí, yo siempre trato de hacerle entender a otras personas que quizá no ven. Yo y ella somos dos personas totalmente imperfectas. La única diferencia es que seguimos al perfecto. Que ese perfecto hace que estas dos personas, pues de una u otra manera, quiten aquellas cosas que lo hacen tropezar para que entonces puedan reflejar lo perfecto. Entonces, ella tiene sus luchas, yo tengo mis luchas de manera, ¿verdad?, cada quien individual, también como matrimonio tenemos nuestras luchas, pero lo importante es que Cristo está. Y que el matrimonio siempre gana. Que Dios está en la ecuación. Sí. Y como les digo, no somos perfectos, no somos parejas perfectas, no somos personas que no pueden fallar. Constantemente podemos fallar. Yo de manera individual, como también en conjunto. Pero como les digo, hay algo que sobrepasa toda imperfección y todo tropiezo, que es incluso el por qué estamos aquí sentados. Así es. Amén, así es. Bueno, yo sí vi algo en él cuando después que lo vi como diferentes y dije, ay, es un morenito lindo, es un chico alto. Bueno, pero sobre todo me encantaba cómo había estado haciendo su caminar en el Señor. Desde el momento en que tal vez yo lo vi un poquito en el colegio, no vi sus andanzas, sus malas andanzas. Gracias, me enteré más adelante. No, mentira. Me enteré de algunas después, pero sí, y me impactan porque yo digo, wow, yo no sabía que tú eras así. Sí, no. Como que toda esa parte, todos esos detalles no lo sabía. Mira,
Hay veces que estamos pasando quizás por alguna calle o por algún lugar y digo, amor, mira, gracias a Dios que yo fui rescatado. Porque justamente quizás en este lugar sucedió tal y tal cosa. Para poner un ejemplo. Y ella se me queda mirando. ¿En serio, amor? ¿Tú hiciste eso o hicieron tal cosa? Pero creo que lo bonito de todo ha sido eso. Creo que eso, exacto, que amé a la persona que es en Cristo. Sí. Entonces, Sí. de ahí lo vi con ojos diferentes y eso que, bueno, lo que he visto siempre en él es eso, o sea, su amor por el Señor, su amor por las cosas de Dios y que yo siempre le pedí al Señor que la persona con la que yo estuviera, yo no quería que fuera igual a mí. Yo no estaba pidiendo a alguien que haga lo mismo que yo, no, pero sí que de alguna otra forma amara lo que yo amo. Uno, te amo a ti, Señor, y amo servirte en tu casa. O sea, yo soy alguien que tú me dices, vamos el lunes a tal cosa y yo voy ahí. Vamos el martes a tal cosa y yo voy ahí. Vamos el jueves a tal cosa y yo voy ahí. Vamos el sábado a tal cosa y vamos el domingo, que literal es lo que hacemos cada semana. De lunes a lunes, sí. O lo que tratamos con todo el amor del mundo de hacer porque amamos la casa del Señor, amamos servirle al Señor. Y yo le decía al Señor, yo quiero eso también en mi vida. Y que no me gustaría yo casarme y luego yo esté con una persona que yo tenga que arrastrarla para ir a la iglesia. Ay, sí. O que yo me case y yo esté con una persona que Que solo cambie. el domingo va. O que cuando ya yo me case que yo le tenga que decir o inculcar o que en ese momento en el que él va a entender la importancia del servicio. No estoy, ¿verdad? No critico a quien solo vaya el domingo, no critico a quien solo vaya el jueves, no Pero es tu critico criterio. a quien solo va y se sienta y escucha la palabra de Dios. Tiene que cambiar, hermano, tiene que pensar si usted está haciéndolo bien, pero, o sea, no lo critico. Cada quien, ¿verdad? Vive sus procesos en el Señor, pero es lindo cuando te casas con una persona, cuando buscas ser novio de una persona que de alguna u otra forma va conforme a tus Los propósitos principios. también. O sea, se unen esas dos cosas. Sí, eres lindo, sí, eres cristiano, sí, Ay. amas a Dios, pero lo que hacemos Realmente se lo sé. une. O tú eres ese chico que va de misiones, que todo el tiempo está viajando de país en país, o tú eres aquel que viene a la casa del Señor, te gusta evangelizar la zona, está en la alabanza, te gusta venir a apoyar en la limpieza. O sea, una cosa no quita la otra. En todo servimos al Señor. Pero que esas dos cosas se puedan unir, que no vaya una divorciada de la otra o una muy lejana de la otra, porque entonces ahí lo que va a haber más problemas que otras cosas. Claro. Sí, es eso. Yo he visto muchas personas que se enamoran del ministerio. Y Sí. luego que todo el mundo baja, pues es otra persona. Problema. Entonces, ¿cómo un consejo que usted le daría a esas personas que están enamoradas del ministerio, más no de la persona? Dani decía que entibió a Dios. Y a veces vemos más el ministerio que el mismo Señor. Yo soy esposo con ella en todo momento. O sea, en la iglesia nosotros a veces estamos como con un amorcito y una cosita, porque yo no dejo de ser esposo No. aunque esté como ministro. Yo voy a ser esposo donde sea. Yo sí tengo que decirle algo bonito a ella, donde sea que esté, yo se lo voy a decir. A veces ella me dice, amor, cuando tú estés predicando, por favor, cuida la palabra. Porque hay veces que yo predicando le tiro su cosita. Porque me gusta hacer eso. Me gusta el yo saber que ella me ve quizás, ¿verdad? Como quizás ese ministro, pero también que la figura de esposo, ella siempre la va a tener. Igual, hay cosas que quizás ella quiera que yo quisiera también haga como esposo, que la voy aprendiendo mediante van pasando los días. Pero que al final de cuentas es un título a veces que uno dice, bueno, que separa una cosa de la otra, ¿no? Que tú eres el que enseña, tú eres el líder de jóvenes, tú eres el que toca quizá un instrumento. Sí, pero al final de cuentas sigue siendo la misma persona. Exacto. O sea, tú eres el mismo siempre. Entonces, yo soy esposo siempre. Yo hago una función dentro de la iglesia, pero eso no me quita el ser esposo. Yo la voy a amar a ella en la iglesia y en mi casa. Yo creo también que eso es lo lindo de observar a la persona. O sea, de yo mirar qué tú haces, de yo mirar cuáles son tus actitudes. No es que te esté acosando, pero de alguna otra manera, si yo te vi como algo lindo, si yo veo que lo que tú haces delante del Señor es bonito, es bueno, es agradable, como le gusta al Señor, como que yo, antes de ello voy a observarte, o sea, yo voy a ver cómo tú eres, cómo tú respondes, qué te gusta hacer, si tú estás estudiando, si tú no estás estudiando.
Si de alguna otra forma tú tienes ganas de echar para adelante, en ese momento, ¿verdad? Porque ahí éramos más jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Éramos más jóvenes y pues tal vez todavía no habíamos tenido nuestra primera experiencia de trabajo, sino que estábamos en camino a eso, estábamos entrando a la universidad y todo lo demás. Y el observar como que todo también me ayudó a decir en qué combina conmigo, o sea, en qué pega. Aparte de que sí es bonito, aparte de que sí me habla bonito. Aparte de que sí, no ha tenido muchas novias o tal vez no ha tenido novia, etcétera. Como que el observar todo lo que yo pueda observar mientras estamos en la cotidianidad, mientras estamos en la iglesia, mientras estamos yendo ese domingo que yo mencionaba en la tarde a su casa. Observar para ver entonces si yo sí puedo pretender o pensar en que los pasos se sigan dando. Y si no, si yo estoy viendo que no, simplemente stop, o sea, ya. Y hablarlo con claridad, porque al final, es como yo decía, para mí era una decisión tan seria mi relación, porque yo decía, yo siempre me hacía la pregunta, ¿eso es con lo que yo me voy a casar? O sea, no porque, no dejando a un lado a quién es él, pero es como que esa actitud, eso es lo que yo voy a ver toda la vida, y yo voy a poder con eso, o sea, eso es con lo que yo voy a compartir siempre. Yo voy a poder con eso porque nadie va a cambiar del todo a nadie. Quien nos cambia, quien nos transforma, pues es el Espíritu Santo mediante conocemos al Señor. Entonces siempre me hacía esa pregunta. Porque no nos podemos casar para después cuando estemos casados yo cambiarte o yo pedirte que tú cambies qué cosa. O seguir el consejo de papi, que papi decía, me da risa, pero es cierto. Papi siempre dice, mira, tienes que mirar el hombre ahora y pedirle si hay algo que tú ves que tienen que mejorar o cambiar, decírselo ahora, porque cuando se casen, yo creo que no decía de su experiencia, porque cuando se casen ya no va a haber nada que cambiar, ya tú no le vas a poder decir, porque él te va a decir que tú nunca se lo mencionaste, que eso a ti nunca te molestó, que tú nunca, entonces tómalo en cuenta ahora. Entonces yo como que sí, siempre era muy observadora y siempre estuve dispuesta como que a expresarle cosas que me disgustaban o cosas que no me gustaban o preguntarle cómo que tú harías en tal situación, cómo tú te comportarías en tal situación, como que detenernos y observar antes de tomar cualquier decisión, porque eso nos ahorra muchísimas cosas y no pensar solo en el momento, en el gusto del momento, en la pasión del momento, exacto, en la efervescencia del momento o en lo que estén pasando otros que no esté todavía pasando yo y se me está haciendo tarde. Sentir la presión. Claro, sentir la presión, déjate llevar por esa presión. Detenerte y observar para que realmente podamos tomar la mejor decisión. Y miren que algo que me impresiona de Jesús cuando vino a esta tierra y algo que lo caracterizara, aparte de que verdad era el Mesías, era el Jesús que aparte de ser un líder, aparte de ser el más grande, aunque se hacía el pequeño, aparte de ser el Dios mismo, ¿verdad? Una de las cosas que siempre lo caracterizó a él es el ser hijo. Él nunca dejó de ser hijo, estando aquí en la tierra. Incluso estando con sus discípulos, él haciendo y fungiendo con su ministerio. Cuando él se refería a Dios, siempre mencionaba la parte paterna, Padre mío. Siempre utilizaba esa parte de, bueno, yo estoy reconociendo de que yo soy el Hijo. Yo soy el Mesías, el que va a ser y va a cumplir su ministerio aquí en la tierra. Pero Jesús fue hijo en todo lugar. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender aquí en la tierra es eso. Ustedes dos son la misma persona estando en el ministerio y estando en su casa también. Eso es ser una persona transparente. Yo a veces le digo a ella, yo no puedo decir algo en la iglesia que yo no hago en mi casa. No lo puedo decir. Yo no puedo actuar de una manera y decir que hago otra. Por eso es los transparentes que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, a veces hay personas que dicen, bueno, yo me quito el traje, ¿no? Ay, sí. Yo me quito el traje de pastor. No, sí, es cierto. O sea, ¿cómo traje? Yo no cargo ningún traje. Yo sigo siendo el mismo. Si tú me ves predicando a mí ahí, tú puedes llamarme, va a predicar y tú no sabes mi nombre, tú puedes decir a ninguna confianza y tú sabes el nombre de ella. Va a predicar el esposo de Ámbar. Eso no te afecta. Eso no me va a afectar porque yo sigo siendo la misma persona. Tú me puedes decir, mira, un invitado llegó y va a predicar, o va a predicar el Hijo de Dios, o va a predicar tal persona. Eso quizás no me afecta porque yo sigo siendo el mismo, como Jesús nos los enseña.
Jesús es hijo. Y eso siempre lo enseñó. A sus discípulos incluso. Y para que ustedes vean, de una u otra forma, él siendo el más grande, él le dijo, miren, yo soy el más pequeño. Yo soy el que le limpio los pies a ustedes. Él estando en la posición que estaba, ¿verdad? De ser hijo. Y nada, creo que una de las cosas que tenemos que aprender es esa, el poder ser transparente, el poder amar a tu esposa tanto en casa de Dios como en tu casa también. Porque es triste a veces como posiblemente tú puedas tratar a tu esposa bonito en la casa de Dios, pero en un restaurante se cae todo. Se cae todo. O en tu casa quizás se le alza la voz. Y una de las cosas que Ámbar decía es que esos que están quizás en una relación, esos que quizás están en un proceso de conocer a otra persona, es bueno que comiencen a observar. Que observe, que hagas preguntas. Esas preguntas que posiblemente cuesta decirlas, pero hay que decirlas. Porque yo creo que esta es la segunda decisión más importante, porque la primera es aceptar a Cristo, ¿verdad? Pero la segunda más importante de nuestras vidas es saber con quién vamos a durar el resto de nuestras vidas. Las personas se sienten fracasadas cuando están en la etapa de noviazgo. Y por no querer terminar la relación de que ya todo el mundo lo vio, prefieren seguir. Exacto, pero entonces se pone peor. Porque como él dice, el matrimonio es una decisión muy importante. Claro. Entonces, si tú no cierras ahora en el noviazgo, te va a doler. Eso es así. Claro, porque somos seres emocionales, duele. Pero es mejor que suceda en el noviazgo que suceda en el matrimonio, porque exacto. va a ser algo... Tú vas a estar por tu lado, ella por tu lado, Claro. por otro lado. Y eso va a crear un problema. Y yo le tengo una pregunta. ¿Qué consejo usted le darían a los jóvenes matrimonios, donde los roles están chocando? Ok. Roles, por ejemplo, de... Bueno, ella le sacerdote, esposa. Creo que a nosotros nos ha ayudado bastante. Y creo que va muy de la mano a quién soy. Bueno, creo que todo se conecta al final. Porque de una u otra forma, por ejemplo, mi carácter, quién yo soy en Dios, inmediatamente a ella la hace entender la autoridad que yo tengo como sacerdote de hogar. Pero ese carácter, yo incluso, mediante vamos caminando en el proceso de matrimonio, ella lo va conociendo en mí. Pero es un proceso que debe de tener, ¿verdad?, cada quien en particular y luego en conjunto. Porque una de las cosas que nosotros practicamos siempre, por ejemplo, para que ustedes vean algo tan sencillo, el hecho de que yo busque a Dios a solas y que comience a buscar dirección de Dios de una u otra manera, eso le va a hacer entender a ella que el hombre que está ahí dando rodillas por posiblemente tomar una decisión, a ese que hay que seguir. Yo no voy a tomar las decisiones conforme a mis emociones. Yo estoy viendo a un hombre que conforme al orden de Dios, porque Cristo es la cabeza del hogar, luego entonces viene el hombre que busca de Cristo, entonces viene ahí la mujer que complementa y vienen los hijos luego. Pero ese orden se va a cumplir si cada uno cumple su rol. Y perdón que te interrumpa. Y yo pienso también que eso es lo lindo de que busquemos día tras día o como podamos, lo que más podamos, busquemos hacer vida a la palabra. Porque llega entonces esos momentos en donde tal vez en algo no estamos de acuerdo. Yo creo que soy yo la que tiene que tomar esta decisión, no tú o viceversa. Y dejamos como que la palabra a un lado. O sea, no sé si le ha pasado que a veces suceden cosas en la vida de uno, cualquier cosa. En el noviazgo, en cualquier relación o en cualquier acción que estemos tomando. Y olvidamos la palabra o la dejamos a un lado. Pero entiendo que también es importante, o sea, o es el momento en el que debemos aplicar la palabra. O sea, y creo que le presté mucha atención a cada charla de noviazgo de la iglesia. Le presté mucha atención, o por lo menos todo lo que pude, porque todo lo que hay en mi mente, por eso la palabra dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, habita en nosotros para recordarnos todas las cosas, para recordarnos la verdad que es su palabra, que es Cristo. Y si está ahí, es recordándonoslo, por algo es. O sea, en algún momento te enseñaron, en algún momento te instruyeron, en algún momento te corrigieron o corrigieron a alguien delante de ti
y de eso tú aprendiste. Claro. Que yo lo que veo aquí es, o sea, lo que nos ha ayudado es aplicar la palabra. No el que la conocemos toda de pe a pa. No. No puedo decirte, sí, yo, Ámbar, conozco la Biblia por cada parte, cada esquina. No, al contrario. O yo, Ámbar, siempre recuerdo todas las cosas que dan en la palabra. Para aplicarlas, no, pero en cuanto hemos podido, entiendo que es lo que hemos tratado de aplicar a nuestras vidas, a nuestro matrimonio. Y creo que ese era mi deseo delante del Señor. Y por eso para mí era una decisión tan importante el con quién yo me iba a casar. Yo no quería casarme con alguien perfecto, pero sí con alguien que fuera capaz de dejarse enseñar y de dejarse instruir por el Señor. Para que en el momento en el que estuviéramos juntos, de alguna u otra forma, pudiéramos buscar cómo ponernos de acuerdo para que las cosas se dieran de la mejor manera, que podamos glorificar a Dios con nuestro matrimonio. Entonces entiendo que la respuesta sería esa, o sea, vea la palabra, vea y aplícala. No solo vea a ella para que tú sepas qué dice, o no solo conoce la palabra para que mientras la reciten en la iglesia tú la completes, tú completes el verso. No, sino que busquemos aplicarla. Claro. Porque ahí es cuando vamos a ver que ella hace efecto en nuestras vidas, que Dios hace efecto en nuestras vidas. Y creo que eso nos ha ayudado mucho. Conversar también todas las cosas. Creo que somos muy conversadores. Sí. Y que todo lo hablamos. O sea, absolutamente, creo que todo lo Eso hablamos. es Y bueno, cuando la no, comunicación. y cuando no nos detenemos y decimos, tú no me contaste tal cosa. Amor, tú no me dijiste. Amor, pero ¿y tú el otro día dijiste delante de fulano algo? Tú no me habías contado eso que te pasó en el trabajo, porque yo no sabía. Porque yo me enteré ahí. Yo no me puedo enterar ahí. Pero al final, o sea, uno lo hace de broma, pero es por la costumbre De que todos se lo comentan. Estamos tratando de comentarnos todo, hasta lo más mínimo. Gasté 10 pesos, yo se lo digo, aunque él no me pregunte. Él no me va a preguntar, aunque yo lo gasté. O si yo gasté esos 10 pesos. Pero yo me siento como que en la responsabilidad de decírselo, pero contarle. porque ya sé quién es él. Y la figura de quién, como figura de quién me lo puso el Señor, lo tiene el Señor en nuestro hogar. Entonces, conversar es importante, porque ahí como que cada quien va cogiendo su rol. Ok, amor, a tu esto, o bueno, a tu esto. O encárgate de esto. Pero si no lo conversan, o sea, ¿vamos a estar de acuerdo? No, creo que Ustedes han mencionado muchísimo a Dios en las conversaciones. Le tengo una pregunta. ¿Dios elige mi pareja? Sabemos el contexto bíblico, pero hay muchas personas que quizás se preguntan y vemos que le preguntamos, no estoy esperando que Dios me hable, que Dios me elija, que Dios esto, que Dios lo otro, que el profeta. Entonces, ¿Dios escoge mi pareja? Y leímos una cita bíblica al principio, pero... Pero lo de ellos fue muy bueno. Sí. No, para que tú veas que esto se ha vuelto, para que tú veas que he visto en muchas ocasiones, he visto rondar mucha esa pregunta. Quizás por el miedo que tiene a veces hasta el ser humano y es por lo que yo te decía, o sea, es una decisión muy importante. Y a veces las personas quieren que venga alguien del más allá a tomar una decisión que le corresponde a uno. Lo más fácil para uno es huir de las responsabilidades. Eso es lo más fácil. Mira, tomará tú la decisión. Yo me voy a quedar aquí sentado para que tú la tomes. O a veces existen esos comentarios de, bueno, yo voy a esperar que Dios me hable. Voy a esperar que Dios baje y me diga, mire, es aquella. Pero como te digo, es muy fácil así, ¿verdad? Porque, y si vamos al origen de todo, sabemos que nosotros estamos en esta tierra, pero este no era el diseño que Dios tenía para nosotros. Lo que estamos viviendo aquí no era realmente el diseño para nuestras vidas. Pero ya que... Adán y Eva que hicieron. Gracias. La mujer que me diste. Gracias. Y no gracias, porque fue lamentable, pero ese producto a ese pecado, ¿verdad? Estamos aquí, estamos trabajando, estamos haciendo todo esto, pero Dios nos tiene aquí para que cada uno de nosotros, en su libre albedrío, por eso es lo bonito de Dios, que es caballeroso, que cada uno, conforme a lo que ha pensado y ha creído en él, tome las decisiones. Como te digo, es muy fácil tú poder cargar todo a Dios. No, tú, hazlo tú. Como nosotros decíamos al principio, cuando ya tú estás enfocado en el reino, enfocado en su justicia, enfocado en hacer su voluntad, cae de la mata que tú estás conectado con el Espíritu de Dios, que al final de cuentas es uno. Y de una u otra forma, como tú estás conectado con el Padre, el mismo Padre es quien te va a guiar, porque Él dice, es necesario que yo parta cuando está en la cruz, es necesario que yo parta para que con usted esté el Espíritu Santo que lo va a consolar y los va a guiar.
Pero siempre y cuando ustedes tengan ese espíritu dentro, ¿verdad? Que lo tengamos dentro de nosotros. Entonces, mientras tú estás enfocado en eso, en su voluntad, en buscarlo a Él constantemente, es el mismo espíritu que te va a guiar a tomar la decisión correcta. Entonces, la decisión la tomas tú guiada por el Espíritu Santo. Porque es un conjunto. Dios no te va a dejar solo a tomar la decisión, pero no la va a tomar Él. Y si tenemos la palabra ella misma, con la palabra verdad y el Espíritu Santo, vamos a poder discernir en... Correcto, que es lo bueno. Como dice el pastor Manuel, está. No está. Así mismo, no, y que al final de cuentas, como les digo, es un tema que ha sido muy, muy debatido, pero al final de cuentas lo que tenemos que hacer nosotros es tratar siempre de buscar la voluntad de Dios, de estar firmes en Cristo, estar alineados para escuchar realmente su voz y que Él nos pueda guiar. Porque como te digo, dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si tú sabes que donde tú estás no es nada bueno, no es nada agradable y no es nada perfecto, pues entonces se cae de la mata que esa no es la voluntad de Dios. Si en esa relación o la relación que están comenzando, lo que hay es todo lo contrario a los tres mencionados, huye. Si en la relación que estás iniciando o la que vas a comenzar, lo que hay es posiblemente ocultismo, porque nosotros mencionábamos algo al principio, y es que nosotros contamos inmediatamente, nosotros íbamos a comenzar una relación de hablar y de vernos de otra manera. Pero lo que menos hacen los jóvenes es eso, el poder decir, mira, yo me estoy conociendo conforme a... Porque no es nada malo conocer, pero hay muchas cosas que hacen que no están dentro de este orden. Y ya desde ahí usted puede descartar lo que es bueno y lo que es malo. Si usted sabe que no le trae paz en la relación que usted está conociendo, es mejor que huya. Si no le trae paz, porque el Espíritu mismo te habla, te dice, mira, eso no está bien. Mira, la persona que realmente te ama nunca va a hacer que tú le falles a Dios. La persona que quiere el bien para ti no va a permitir que tú le falles a Dios. Y no quiere decir que es verdad que no van a cometer errores. No, porque al no final quiere de cuentas decir se cae de la mata. No quiere decir que siendo novio, ¿verdad? Un día no van a querer pasarse de besitos sin querer. Esa es la carne débil. Pero siempre hay un momento exacto en el que dentro de la relación, el que anhela agradar al Señor va a decir, hey, tenemos que esperarnos. Tenemos que mira, estamos pasando. ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿a dónde nos vemos? Tenemos que tomar una decisión, entonces, si queremos realmente llegar ahí, si queremos agradar al Señor, o simplemente estamos aquí porque sí, estamos viviendo la vida. O sea, no se trata de eso. Entonces, creo que eso que te da paz, ese común acuerdo que los ayuda a agradar al Señor, que los ayuda a guardarse para Dios, es importante. Sin importar si flaqueamos una vez, o sea, si tú tienes tu relación y lamentablemente han flaqueado, están de alguna u otra forma fallándole al Señor, deténganse, o sea, y conversen. Claro. Y pregúntense, ¿a dónde es que queremos llegar? ¿Realmente estos pasos que estamos dando nos van a llevar a eso bonito que queremos, que es el matrimonio? ¿O estamos tomándonos el atrevimiento de hacer cosas que son del matrimonio ahora en el noviazgo? O ni siquiera somos novios, nos estamos como conociendo y ya no estamos tratando como novios. Como que también disfrutar cada paso, disfrutar cada etapa. Algo que nos pasó en la iglesia, que ahora yo pensando, yo digo, uy, caímos un gancho muy grande. Pero fue bueno, o sea, fue bueno. Fue bueno porque nos ayudó a tomar las cosas con mucha seriedad. Y es que justamente después que comenzamos a hablar, y yo le dije a mi papá, le comenté a mi líder de joven, y ellos comenzaron como que a reunirse con nosotros, a aconsejarnos, a hablar con nosotros y todo lo demás, antes de que pensáramos en ser novios. Resulta que pasó un año en el que nosotros seguimos hablando sin ser novios. Hablábamos, él iba a mi casa y me visitaba, estando mis padres en casa y mis hermanos en casa y todo lo demás. Yo también iba por cierta hora, papi si me estaba pasando me decía, yo solo 10, y sucesivamente, y así viceversa. Pero hubo un momento en el que en la iglesia se tomó la decisión de nombrar a 2 hermanos maravillosos como encargados de noviazgo
Ahí como que comenzó ese tema, pero me imagino, ahora pensándolo, que porque ya entre la juventud estaba empezando como que ese mover de que ya estamos creciendo, ya se están viendo con otros ojos, se gusta aquí, se gusta allí. Y como que esa área también agarró más fuerza y era necesaria. Y recuerdo que una de las primeras cosas que se comenzaron a hacer era presentar ante la congregación los noviazgos. O sea, que aquel que dijera que es novio formalmente se iba a presentar en la iglesia. Éramos en ese momento una iglesia pequeñita. Nos congregábamos en la Marquesina aún. Y el templo se estaba construyendo como a dos calles. Pero lo veíamos desde la Marquesina. Y ahí, después que pasó ese año en el que hablábamos, seriamente, creo que no fue un año entero, fueron 11 meses, nos hicimos novios, un noviembre por ahí. Y del noviembre de 2021, no me acuerdo, uno de estos. Entonces ahí nos hicimos novios y nos presentaron delante de la iglesia. Que uno pudiera decir, ay Dios, ¿por qué hacen eso? Y eso no se hace o algo así. Pero al final no veo despropósito en el Señor en eso, porque nos ayudó a tomar, o sea, en todo lo que sucede hay que tomar lo bueno. O sea, ¿qué tú me quieres enseñar, Señor, con esto? Aunque no sea lo ideal, aunque no sea lo que yo quiero. Pero ahora lo veo de esa manera. O sea, lo veo como algo muy bueno porque nos ayudó a tomar con mucha seriedad la decisión. Mucho compromiso y responsabilidad. Exacto. La decisión que íbamos a tomar de ser novios. Porque si no era algo serio, yo no iba a querer que me presentaran ahí delante con alguien diciendo que es mi novio cuando en verdad yo no quiero esa persona conmigo del todo, o no estoy tomándome, o es a veces, o es que yo estoy viendo a ver, o es que no quiero perder la oportunidad con el otro o con la otra, porque entonces me van a presentar, se me cierran las oportunidades. Y que no me expongas. O eso también que tú decías, como que esa persona que ya está dentro de eso y no sabe cómo salir, igual, si sabes que estás mal y no lo estás haciendo bien, y aunque han hablado, aunque han puesto límites, eso no ha mejorado, detente. Y si hay que terminarlo, termínalo. Pero como que esa pregunta venga a nuestra cabeza, ¿esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida? Exacto. Porque si así que empezamos y no hemos podido avanzar, no hemos podido mejorarlo, no hay una obligación en tú quedarte allí cuando sabes que probablemente hay algo mejor para ti. O hay una forma mejor de hacerlo. No, y algo sí rescatar, que una de las cosas también que nos ayuda a nosotros es ese proceso de guianza que tuvimos. Porque, como te digo, y como siempre mencioné durante todos estos minutos, durante el proceso de conocernos, fallamos. En el proceso o sea, fallamos en errores X, que no necesariamente tienen que ser entre carnes. Esa es la palabra. Cuando se dice fallo, ya todo el mundo cree que fue fornicación. Cayó. Por eso cayó. hice el paréntesis. Sí. Pero errores normales de bueno, quizás ella tomó una decisión distinta, quizás, ¿verdad? Cosas como esas. En el proceso incluso también de noviazgo. Errores y demás que de una u otra forma la guianza que nosotros teníamos en ese momento, que nos sirvió bastante, que nosotros nos reuníamos, creo que era cada 3 meses o era un cierto tiempo que teníamos, que nosotros visitábamos a esa pareja y nosotros les contábamos todo. O sea, nosotros con ellos, sin mentirles, nosotros nos abríamos literalmente nuestros procesos, lo que estaba aconteciendo, lo que no me gusta de ella. Ella decía lo que no le gusta de mí y yo, ay Dios mío, me vas a exponer. Pero al final de cuentas, todo eso era necesario. Muy porque necesario. Justo con ellos dos, esa pareja que 50 y pico años juntos, nos dieron esos consejos valiosos. Fue un privilegio. Fue un privilegio inmenso el poder recibir guianza de esas dos personas. Y creo que una de las cosas que puede ayudar a esas personas que están conociéndose, que quieren entrar en una relación, es recibir guianza. Porque quizás en un momento de fallo, que puede ser carnal en este sentido, sí estoy siendo específico, puede ser carnal, pero no hay, entonces cuando sucede eso, a veces hay un tema de culpa, que si no es tratada ni ministrada, entonces tú puedes dañar algo que Dios quería hacer. O sin guianza, a veces pensamos que no la sabemos toda, porque el joven es así. Sí, no quiere ayuda porque No son queremos independientes, el ego. Así mismo, el ego. entendemos que nosotros sí podemos, que no, que esos ancianos mayores no saben. Que lo que yo me aconseja ya yo me lo sé. Exactamente. Entonces creo que también el ser humildes, el dejarnos guiar, aunque en el momento no estemos de acuerdo. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Que ninguna corrección al momento es como
no lo decía así textualmente, pero dice como que no es satisfactorio para ti, tal vez en el momento, esa corrección. Pero algo produce en nosotros. Creo que esa es la importancia de escuchar a nuestros padres, aunque a veces no estemos de acuerdo, dejarlos hablar y escuchar, porque en su momento, y la guianza de ese líder de jóvenes, o el consejo de ese líder de jóvenes, que tal vez en algún momento no nos gusta, o de esos ancianos de la congregación que están llevando esa área X de noviazgo, de matrimonio, tal, porque por algo nos aconsejan, o sea, por algo nos dicen las cosas, y en su momento nos va a servir, y en su momento nos vamos a dar cuenta de por qué no lo dijeron. Porque creo que es muy triste luego crecer y ver tu background como tú decís, ay, eso no debía ser así. Exacto. O y ahora, como yo le hablo a esta gente después de todo lo que yo hice, aquí me vieron en esta misma iglesia, todo lo que yo hice. Como que el poder cuidarnos no significa que no vamos a cometer errores, como estábamos diciendo. Pero el cuidado. Pero si cada una de esas personas que hay en la congregación que nos guían, que nos instruyen, están ahí y nos aconsejan, es por algo, o sea, es para evitar que pasen cosas y tu testimonio, todo lo que pueda ser posible, sea guardado. ¿Verdad? Porque sabemos, cuando lo que menos nos íbamos a imaginar era que luego más adelante íbamos a ser nosotros los líderes de jóvenes. Correcto. Entonces, el pararse luego al frente de ellos, que ahorita no toca culto, por ejemplo, el luego pararse al frente de ellos y hablarle de algo que tú sabes que hiciste malísimo, eso de alguna u otra forma te pega duro. Entonces, sí, qué lindo el poder en algún momento decir, me detuve cuando debí. Cuando debí. La transparencia. Cambié la actitud cuando debí. Gracias, Señor. Cometí el error, pero fui transformado. Exacto. Mi forma de pensar en este sentido fue transformada. Qué lindo, porque entonces cuando nos paremos delante de otros, es pensar en eso. O sea, que nuestras vidas, lo que sea que hagamos, bendice a otro. Que lo que sea que pensemos, como hagamos las cosas, va a ser el testimonio para otros. No estoy diciendo que siempre tenemos que vivir como con el qué dirán. O no sé si yo por seguir de mi papá vivía siempre como que tengo que cuidar lo que miran de mí, tengo que cuidar lo que dicen de mí. Eso influye. Que es parte de que a veces creo que lo llevé al exceso o al extremo. No, pero es que también todos los ojos están encima de ti. Sí, exacto, pero es como que no dejes de ser tú, sí, no dejes de ser tú. Pero que cuando tú te olvidas de es que me están viendo a mí, es que no sé qué, no. Es que mi deseo o mi oración siempre delante del Señor, al Señor, que los demás, que en algún momento yo pueda recibir del otro, que me digan, yo veo en ti al Señor. O yo veo en ti algo, porque cuando alguien te dice, yo veo en ti algo especial, yo no sé, tú eres tan así. Entonces, o sea, para mí esa es la respuesta de mi oración al Señor cuando yo le he dicho, Señor, yo quiero que no me vean a mí, sino que te vean a ti en mí. Entonces, cuando buscamos eso, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. No porque da bien con la gente, no, es porque yo quiero agradar al Señor. Entonces, como yo quiero agradar a Dios, yo voy a tratar de todo lo que yo pueda hacer, hacerlo lo mejor posible. Ay, Dios mío, señores, yo creo que hay que hacer una segunda parte. Porque realmente, pero estamos muy agradecidos, de verdad. Nosotros gracias por estar. Fui muy edificada con su contenido, de verdad. Hay que hacer un episodio HP y no sí, HP. No, pero para que tú veas, yo a veces le digo, mira, yo te entiendo perfectamente. Lo que tú estás diciendo, tú lo estás diciendo como hija de pastor. Pero déjame decirte ahora. Como no hija de pastor. Como no es una hija de pastor. Porque a veces sin mentir, a veces nosotros nos sentamos y tenemos ese tipo de discusión de, mira, tú me vas a dar tu punto de vista, que siempre es como hija, ¿verdad? Y yo, mira, la cosa del todo no es así. Mira, déjame ponerte un espejo para que tú veas cómo el pueblo te ve. Exacto. Porque yo a veces le digo a ella, mira, yo soy parte del pueblo en esta ocasión y te voy a hablar como el pueblo ve sí, a esa figura. ¿Y cuánto pastoral. Sufrimiento? Sí, porque es verdad, o sea, es muy difícil. Sí, muy. Y yo lo entiendo a ella en muchas ocasiones, que producto a eso, a veces yo le digo, mira, errores y fallos que gracias a Dios pudimos en el proceso de noviazgo, el proceso de conocernos, fuimos restaurados y transformados. Estas cosas son las que nos ayudan ahora en el matrimonio. Que nosotros podemos fallar o estamos fallando, pero el proceso de transformación siempre va a estar ahí, porque ya lo aprendimos antes de nosotros casarnos y tomar la decisión. Que creo que eso es cosas que deben de aprender y que nada, estamos dispuestos a cualquier cosa. ¿Quiero decir algo más? ¿Puedo decir algo? Claro que ya, sí. Eso era lo último. El otro día yo escuché algo muy bonito
y era que el versículo que tú leíste al inicio, que dice que el que haya esposa, Haya el bien. haya el bien. Y yo escuchaba el comentario de unos pastores de jóvenes que decían, ahí no dice el que haya novia. Y luego decía de que ahí no dice el que haya amiguita o algo por el estilo. Como que llevándonos a reflexionar en que el propósito de una relación es el matrimonio. O sea, si no es con ese concepto que la vas a iniciar, no la inicies, porque entonces te vas a dañar porque lo estás haciendo incorrectamente. Claro. Si al final tu plan, tu ideal no es que esa persona sea con la que tú pases el resto de tu vida y con quien tú sirvas al Señor en tus días. Que eso me impactó mucho ese versículo porque no lo había visto desde ese punto de vista, pero es cierto, dice, el que haya esposa haya el bien. O sea, no sé qué a veces estamos buscando, pero el propósito final es ese. O sea, tú me gustas, yo te gusto y todo lo demás, pero que miremos más allá en ese producto terminado. Sí, de quien me va a acompañar a yo continuar caminando esta hermosa vida con el Señor. Se ve que son muy buenos líderes juveniles. Amén. Gloria a Dios. Muchas palabras, mucho Cristo. Si Cristo está, no hay problema. Sí, tienen de verdad mi admiración para cada uno de ustedes. Y realmente agradecidos de que se repita. Amén. Gloria a Dios, amén. Digan que sí. Amén. Sí. Aprobado. Esto fue Conexión Juvenil.